Buenas, mi nombre es Mauricio Quintiliani y yo le voy a hablar sobre los ensayos de laboratorio de los agregados. Como introducción al tema, voy a definir unos conceptos básicos que nos ayudará a entender esta exposición. Peso unitario. Es el peso de la cantidad necesaria del agregado que llena un recipiente de un volumen conocido. Peso específico. Es la relación que hay entre el peso y el volumen de un material. Para determinar este valor se debe tomar el agregado en una superficie seca y en un estado saturado. Horno de secado. Es un equipo que se utiliza para secar los agregados a una temperatura establecida. Sirve también para esterilizar el material que se va a usar en los ensayos o en las prácticas de laboratorio. Balanza. Es un instrumento que sirve para medir la masa de un objeto y este permite comparar el peso de dos o más objetos. Definición de estudios. En este podemos encontrar el peso unitario compactado y suelto. El peso unitario suelto, o mejor conocido como PUS, se utiliza para determinar el peso de un agregado en estado suelto. Para esto se coloca el material suavemente en un recipiente hasta llegar a un punto que se derrame y a continuación se nivela con una barra a ras para luego ser pesado en una balanza y hacer la comparación entre el PUS y el peso unitario de este mismo agregado pero compactado. Peso unitario compactado, mejor conocido como el PUC. Se realiza el PUC para determinar el peso unitario de un agregado, pero esta vez compactado. Esto implica que incrementa la masa unitaria. Luego de ser compactado y llenado hasta que se derrame, se pasa a una barra horizontal para eliminar el material sobrante. Luego de este se compara con el PUS, que es el peso unitario suelto. Peso específico del agregado. Se determina el peso específico de un agregado para establecer una relación a temperatura estable entre la masa de un volumen unitario y la masa del agua, para conocer cómo influye el peso específico en la mezcla del concreto. Ventaja de humedad del agregado. Se hace este ensayo para determinar el contenido de humedad que tiene un agregado y ver si es apto o cumple los requisitos para formar una mezcla. Conclusión. Se realizan las pruebas de peso unitario compactado, peso unitario suelto, peso específico y humedad porque estas propiedades afectan o favorecen proporcionalmente al diseño del concreto. Procedimiento de estudios de peso unitario compactado, peso unitario suelto, peso específico y humedad de un agregado. Los equipos y materiales a utilizar en estos procedimientos son los siguientes. Balanza. Nos servirá para medir la masa de un objeto u otro. Estufa u horno. Sirve para secar el agregado a una temperatura establecida de 100 centígrados a más o menos 5. Malla metálica. Se utiliza para contener el agregado grueso y este pueda sumergirse en un balde de agua y así calcular su peso específico. Balde de agua. Se utiliza para sumergir el agregado grueso y luego para ser pesado en una balanza electrónica. Y por último, el tarro de lata, que se utiliza para colocar el agregado fino húmedo y así poder pesarlo. Procedimiento para determinar el peso unitario suelto de un agregado fino y grueso. Se determina el agregado y este debe estar en una superficie seca, ya que así se podrá determinar el peso unitario. Se coloca el material del agregado en un recipiente hasta llegar a un punto que se derrame. A continuación se nivela el material sobrante deslizando una barra para que quede a ras. Y por último se pesa el recipiente más el material. Luego de pesar se determinó el peso del recipiente PM, que es igual a 6.334 gramos. El peso del recipiente más el suelto dio un valor de 8.949 gramos. Como queremos determinar el PUS, debemos calcular el peso suelto, que es igual al peso del recipiente más el suelto menos el peso del recipiente. Eso da un total de 2.615 gramos.
Por lo tanto, el peso unitario suelto del agregado fino es igual al peso suelto entre el volumen del recipiente. Eso da un total de 1.23 gramos centímetros cúbicos. Hay que recordar que el volumen del recipiente es 2019 centímetros cúbicos. Luego de pesar se determinó el peso del recipiente PM, que es igual a 5.919, más el suelto, que da un total de 25.777 gramos. Realizando la fórmula ya explicada anteriormente, el peso suelto da un total de 20.358 gramos. Hay que especificar que el volumen del envase es de 14.158.2 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el peso unitario suelto del agregado grueso da un total de 1.44 gramos centímetros cúbicos. Procedimiento para determinar el peso unitario compactado de un agregado grueso y fino. Se coloca el material en un recipiente hasta la tercera parte. Luego, con una varilla metálica de 5 octavos, se compacta la primera capa con 25 golpes distribuidos de manera uniforme. Luego se repite este procedimiento hasta llenar por completo el recipiente. A continuación, se desliza una barra de forma horizontal para eliminar el material sobrante. Y por último, se pesa el recipiente más el material. Peso unitario compactado del agregado fino. Para ser un poco breve en esta explicación de los cálculos, empezamos. Peso del recipiente es igual a 6.334 gramos. Peso del recipiente más el suelto es igual a 9.421 gramos. Como lo dije anteriormente, para calcular el peso unitario compactado hay que determinar el peso del suelto, que es igual a peso del recipiente más el suelto menos el peso del recipiente. Eso da un total de 3.087. Destacamos que el volumen es de 2.019 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el peso unitario compactado daría un total de 1.46 gramos centímetros cúbicos. Peso unitario compactado del agregado grueso. Explicaré los cálculos de manera muy breve. Peso del recipiente 5.919. Peso del recipiente más el suelto da un total de 28.051 gramos. Destacamos que el volumen del recipiente es de 14.158,42 centímetros cúbicos. Al determinar el peso del suelto, que dio 22.132 gramos, podemos hallar el peso unitario compactado, que eso da un total de 1.60 gramos centímetros cúbicos. Procedimiento para el ensayo de porcentaje de humedad del agregado fino. Para realizar el siguiente estudio del peso unitario del agregado grueso y fino se emplearán los siguientes procedimientos. La prueba se realiza primero seleccionando una muestra representativa del agregado mediante el método de cuarteo y luego se vacía en un tarro o un envase de lata. Luego se hace el pesado del agregado más la lata, obteniendo un valor que sería el peso de la tarra más el peso agregado húmedo. A continuación se pone el horno por 24 horas a 110 centígrados. Se deja descansar y se pone al aire libre por 1 hora y se vuelve a pesar, obteniendo el dato del peso del tarro más el peso agregado seco. Por último, se calcula el porcentaje de humedad. Porcentaje de humedad del agregado fino. En este ensayo, el peso del tarro más el agregado húmedo nos dio 100 gramos. El peso de tarro más el peso agregado seco nos dio 95 gramos. Por último, lo sustituimos en la fórmula y nos da que el porcentaje de humedad del agregado fino es 7.69%. Porcentaje de humedad del agregado grueso. Al determinar el peso de tarro más el peso de agregado húmedo, nos dio un valor de 135,3 gramos. Luego, al determinar el peso del tarro más el peso de agregado seco, nos dio un valor de 127,5 gramos. Y por último, sustituimos en la fórmula de humedad
Esto nos da un valor de 8%. Muchas gracias por su atención.